Bien, Shadow Slave, capítulo 28, montaje de entrenamiento. Vuelvo a repetir, lo último que vimos es que Sunny ya podía envolver su sombra ahí en la mano, lo cual estaba bastante god. Y ya tiene mucha más fuerza con eso. Creo que había hecho, no sé el número exacto, pero había hecho como 18, ¿no? Con la piña esa. Bueno, vamos a darle. Los días pasaron volando. Sunny solo tenía 4 semanas para prepararse para el viaje del reino de los sueños, por lo que no tenía ni un minuto libre. Era implacable, llevando su cuerpo y su mente al límite en un intento de absorber la mayor cantidad de conocimientos y habilidades posibles en ese corto periodo de tiempo. Durante el día estudiaba con el maestro Julius y aprendía poco a poco a sobrevivir y a cuidar de sí mismo en ausencia de civilización. Sus lecciones iban desde las relativamente simples como las distintas formas de producir fuego hasta las mucho más oscuras y esotéricas, como la navegación celestial. ¿Qué tenía de difícil la navegación celestial? Bueno, resultó que el reino de los sueños no era uniforme en términos de geografía estelar. Las distintas regiones tenían diferentes estrellas y constelaciones, así como un número diferente de lunas. Si bien el sol parecía ser el mismo, su comportamiento era altamente impredecible. Mencionar que los primeros 2 capítulos de Shadow los donó un tipazo en los comentarios de YouTube. Voy a dejar por si alguno quiere donar más capítulos para Shadow Slave, porque vi que muchos estaban preguntando. Voy a dejar en este video el mensaje fijado con el link para donar. Salen $11 cada capítulo. Y voy a empezar a dejar en la descripción por si alguno quiere donar capítulos de lo que sea. El de Shadow está en 11. Los de Lotum están 11 también. Los de Reverend Insanity están 12. Y los de Tebate están 16. Por las dudas. Porque siempre donan por acá por Twitch. Pero bueno, lo dejo por si alguno de YouTube quiere donar y no llega a estar en el directo. A ver. Bueno, resultó que el reino de los sueños no era uniforme en términos de geografía estelar. Las distintas regiones tenían diferentes estrellas y constelaciones, así como un número diferente de lunas. Si bien el sol parecía ser el mismo, su comportamiento era altamente impredecible. Aún así, con el conocimiento suficiente, uno podría encontrar formas de estudiar los cielos y posteriormente navegar por sí mismo. Se suponía que la mayoría de estas lecciones ya estaban incluidas en los distintos programas escolares y eran conocidas por la mayoría de los durmientes. Sin embargo, aprender algo de un libro de texto y aprender lo mismo de un verdadero despertado eran 2 cosas completamente diferentes. El profesor Julius tenía la costumbre de explicar su tema con mucha más profundidad. Gracias a esta costumbre, que le llevaba mucho tiempo, Sunny no solo aprendió sobre el qué, sino que también a menudo vislumbró el por qué. Esta comprensión incipiente de los principios subyacentes de los entornos del reino de los sueños le dio la capacidad de enfrentar cualquier situación con al menos cierta medida de preparación. Está bueno esto de la supervivencia, ¿eh? Incluso las lecciones de lenguas muertas que Sunny había juzgado inicialmente inútiles, resultaron ser mucho más interesantes de lo que jamás hubiera imaginado. Esto se debió en gran parte a que tenían que ver con el hechizo en sí. Después de todo, el hechizo se comunicaba con los humanos en una de esas lenguas muertas. Al conocer el idioma, pudo comprender mejor sus diversos comentarios y descripciones. El ejemplo más simple de esto fue Nephis y su verdadero nombre, Estrella Cambiante. Si bien técnicamente es correcta, esta traducción no logró transmitir adecuadamente el significado exacto. Al comprender la estructura gramatical del lenguaje rúnico, fue fácil extrapolar y ver que la traducción más correcta habría sido Estrella del Cambio. Más que eso, había diferentes runas para cambio, cada una con su propia connotación. Dependiendo de qué runa exacta se usara para transmitir el significado del nombre, también podría significar estrella ruinosa o estrella de la desgracia. Un pequeño cambio en la redacción y la connotación podría significar un mundo de diferencia en la vida real. Bueno, esto es como los kanjis japoneses. Sunny, que nunca había estudiado seriamente antes, encontraba extraño, adormecedor y agotador el proceso de adquirir grandes cantidades de conocimiento teórico. Sin embargo, en cierto sentido también era estimulante. Después de todo, el conocimiento era algo a lo que solo tenían acceso los privilegiados. También era esta autoridad sobre el conocimiento lo que los mantenía en la posición de poder, creando un círculo vicioso de desigualdad. Los pobres no tenían oportunidad de estudiar sin la ventaja de una buena educación no tenían la forma de dejar de ser pobres. Lo más extraño de todo esto era que Sunny ahora era una de esas personas privilegiadas. Más que eso, estaba en la cima de la jerarquía social. No solo había obtenido acceso a una cantidad ilimitada de conocimiento, sino que incluso sus necesidades básicas como comida y alojamiento también estaban cubiertas por el gobierno, lo que le permitía concentrarse por completo en el único objetivo de desarrollarse como un despertado. Esta repentina transformación lo habría llevado a un torbellino de reflexión filosófica si hubiera tenido tiempo libre, pero no lo hizo.
porque el profesor Julius también insistió en realizar clases prácticas cada 2 días, incluso si algunas de ellas debían realizarse en simulaciones de realidad virtual. Insistió en utilizar las estaciones de inmersión total con retroalimentación física mejorada. Como resultado, Sunny estaba exhausto y completamente cansado. Lo bueno era que con tanta cantidad de ejercicio sumado a su cuerpo recién forjado, Sunny nunca había estado en mejor forma. Incluso sin entrenamientos de combate podía sentir que su fuerza, resistencia y agilidad mejoraban a pasos agigantados. Básicamente, el peculiar renacimiento que había experimentado después de completar la primera pesadilla había mejorado el potencial innato de su cuerpo, llevándolo a la cima de la condición humana. Sin embargo, dependía de él hacer realidad ese potencial con sudor, esfuerzo y mucho trabajo duro. La aplicación práctica de técnicas de supervivencia en la naturaleza le proporcionó la oportunidad de hacerlo, y como si esto no fuera suficiente, Sunny recopilaba en secreto información sobre otros durmientes y practicaba el control de las sombras todas las noches. Su sombra era lo suficientemente independiente como para ser enviada a misiones de exploración sin su control directo. «God, ¿va sola?». Se escabullía de aquí para allá escuchando las conversaciones y observando las diferentes clases en las que los durmientes tenían que demostrar sus habilidades de aspecto. Luego, después de que Sunny terminara su cena y regresara a su habitación, regresaría y compartiría todo lo que había oído y visto durante el día. El único problema con este arreglo era que la sombra, a pesar de su sarcasmo exterior, resultó ser bastante ingenua. No entendía bien cómo funcionaba el mundo humano y como tal, a menudo no lograba distinguir entre información útil y charlas sin sentidos. Así que la mayoría de las veces, Sunny no recibía nada de valor o chismes jugosos en lugar de secretos importantes. Así fue como se enteró de que en el centro durmiente el romance estaba en el aire. Después de todo, había un centenar de hermosas jóvenes encerradas bajo tierra muy cerca de unas de otras, con el condimento añadido de una amenaza de muerte colgando sobre sus cabezas. Muchos sentían que la vida era corta y que era su momento de aprovechar el día, y sí, yo estaría igual. La pasión florecía a la sombra del peligro que se acercaba. Por supuesto, Sunny quedó excluido de todo este asunto. No, Sunny, por favor, te lo pido, culiate alguna. Chat, ¿se culea alguna en algún momento, por favor? No muy lejos, antes de los 90 capítulos, por favor, se los pido en este volumen. En primer lugar, ya se había posicionado para que lo percibieran como un lunático desagradable. En segundo lugar, simplemente no tenía tiempo para nada más que sus lecciones y entrenamiento. Y por último, tenía cuidado de no acercarse demasiado a nadie, temeroso de que surgiera una situación en la que no tuviera más opción que divulgar su verdadero nombre. Además de recopilar información y aprender lentamente sobre el alcance y los detalles de varias habilidades de aspecto y en menor medida, defectos, también estaba experimentando con el control de las sombras. Los resultados fueron muy prometedores. Pronto descubrió que su sombra podía mejorar varios objetos y no solo su cuerpo. Si se envolvía alrededor de un arma, el arma golpeaba más fuerte y causaba más daño. Si se aplicaba una armadura, esta se volvía más resistente y más difícil de romper. La mejora también fue bastante sustancial. Fue aproximadamente el doble del valor inicial. En resumen, si se utiliza correctamente, esta habilidad podría convertirlo en una potencia entre los durmientes. Tremendo. Muchos aspectos de combate podrían ofrecer más velocidad o daño. Muchos podrían proporcionar más defensa y protección, pero ninguno era tan completo y versátil como el esclavo de las sombras. Con la utilidad añadida de la visión de sombras, paso de sombra y exploración de sombras, era realmente asombroso. Así, fueron pasando los días hasta convertirse poco a poco en semanas, antes de que Sunny se diera cuenta. El solsticio de invierno ya había llegado. Uy, se viene la segunda pesadillubi. El último día en la Tierra, capítulo 29. El día del solsticio de invierno, Sunny se despertó cansado y somnoliento. Por más que intentó sacudirse, esa sensación de apatía no se le pasó. Al final, se quedó un rato en la cama envuelto en una manta. Ya conocía esa sensación de sueño interminable y atrapante. Era la misma que había experimentado en los días previos a su primera pesadilla. También era bastante similar a lo que había experimentado mientras moría lentamente de hipotermia en las laderas de la Montaña Negra, al recordar el frío abrazo de la muerte que se acercaba. Sunny no pudo evitar temblar. Este era su último día en la Tierra, al menos por un tiempo. Al caer la noche, el hechizo se lo llevaría una vez más, esta vez para desafiar la vasta extensión del reino de los sueños. ¿A qué se enfrentaría en ese mundo mágico en ruinas? ¿La suerte estaría de su lado esta vez? ¿O habría otro desastre? No tenía sentido hacer conjeturas. Ya había hecho todo lo posible para prepararse para lo inevitable. Estudió mucho, se entrenó mucho y mantuvo su secreto a salvo. Su aspecto era mejor que el de la mayoría y su voluntad de sobrevivir se vio atenuada durante mucho tiempo para la dura realidad de las afueras y la experiencia aún más dura de la primera pesadilla. En definitiva, estaba preparado. Con un suspiro, Sunny se levantó de la cama y siguió con su rutina matutina. Si esta iba a ser su última ducha caliente en mucho tiempo, realmente la iba a disfrutar. Si iba a ser su último desayuno delicioso por el momento. En realidad, no tenía apetito. Claro, es su primera visita al mundo de las pesadillas, es verdad, no hay más pesadillas. Pero, bueno, su segunda misión
pero esta vez en el reino de los sueños, que no es el mismo que la pesadilla que tuvo, que fue como un tutorial. Su segunda vez experimentando algo que en realidad es nuevo, pero no. La cafetería estaba llena de durmientes, pero nadie hablaba. Todos estaban desanimados y parecían estar inusualmente introspectivos. No había risas ni conversaciones bulliciosas como es habitual. Solo los legados permanecían tranquilos y serenos. Sin embargo, incluso ellos se mantenían apartados. Sunny pensó en la última vez que se estaba preparando para entrar en el hechizo y con un poco de inquietud se acercó a la máquina de café. Durante su estancia en la academia había descubierto que muchas personas tenían la costumbre de añadir azúcar y leche al café. Así que en este día propicio decidió darle otra oportunidad. Después de todo era agradable tener una tradición. Unos minutos después, había ocupado su asiento habitual cerca de Cassia, la chica ciega. A pesar de su obligada cercanía, no habían hablado ni una sola vez, como dos extraños obligados a compartir el mismo espacio por circunstancias ajenas a su voluntad. Sunny no veía motivo para que nada cambiara hoy. Sin embargo, tan pronto como tomó el primer sorbo de café, Cassia de repente giró la cabeza y lo miró fijamente con sus hermosos ojos azules ciegos. Desconcertado, Sunny miró a su alrededor comprobando si alguien más le había llamado su atención y tras asegurarse de que no había nadie detrás de él, preguntó: ¿Qué? Cassia se quedó en silencio como si dudara si debía responder y de repente dijo: ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué? Sunny frunció el ceño tratando de comprender el significado de sus palabras. Entonces, un destello de sorpresa apareció en su rostro. Hace falta el tic. Ah, gracias, Levelar. Perdón, un segundo para la gente que está con la lectura. Sunny frunció el ceño tratando de comprender el significado de sus palabras. Entonces un destello de sorpresa apareció en su rostro. Ah, cierto. Hoy es mi cumpleaños. Se había olvidado por completo de ello. Hoy cumplía 17. Espera, ¿cómo supo ella sobre esto? Sunny miró a la chica ciega de forma extraña, abrió la boca y luego decidió dejar pasar el asunto. Era demasiado espeluznante. Gracias. Con un movimiento de cabeza, Cassia se dio la vuelta y aparentemente perdió el interés en tener una conversación una vez más. Lo cual fue para mejor. Sunny volvió a su café y esta vez no le pareció tan malo. Por supuesto, el azúcar y la leche eran los responsables de la mayor parte del efecto. Sin embargo, se sintió un poco más despierto después de beberlo. 17, ¿eh? Sunny nunca estuvo seguro de llegar vivo a esta edad, y sin embargo, a pesar de todo, lo logró. La vida a veces es impredecible. Si alguien le hubiera dicho hace un año que iba a celebrar su 17º cumpleaños bebiendo café de verdad con leche de verdad y azúcar, se habría reído en su cara. Pero ahora era una realidad. Sin quererlo, Sunny recordó a todas las personas que solían celebrar sus cumpleaños con él. Hacía mucho tiempo. Antes de que su humor se agriara, se disipó con decisión esos pensamientos y se obligó a sonreír. Esto no está mal. Hagámoslo de nuevo el año que viene cuando ya sea un despertado. Animándose así, terminó su café y salió de la cafetería. Hoy no había clases, pero aún así visitó el aula de la supervivencia en la naturaleza y se despidió del maestro Julius. El anciano se emocionó bastante al despedirlo. Le dio a Sunny un último consejo, una docena de veces seguidas, e incluso prometió postularse para un puesto de asistente de investigación que se abriría después de que el joven se convirtiera en un despertado completo. Sunny se fue agradeciéndole por su tiempo y paciencia. Después de eso, no había mucho que hacer. Cuando el sol estaba cerca de ponerse, el instructor Roca los reunió en el vestíbulo del centro de los durmientes y los condujo afuera. En los parques nevados que rodeaban el edificio blanco, otros despertados conducían a sus propios grupos de durmientes hacia el mismo destino, el centro médico de la academia. El centro parecía más un santuario que un hospital. Su interior contenía tecnología muy avanzada y algunos de los mejores sanadores entre los despertados. Durante su primer viaje a los reinos de los sueños, los cuerpos de los durmientes se mantendrían a salvo en cápsulas especialmente diseñadas y serían sustentados por los poderes mágicos de esos sanadores, si algo desafortunado sucediera al otro lado del hechizo. Por supuesto, que al final despertaran o no dependía enteramente de los propios durmientes. Para sorpresa de Sunny, después de entrar al centro médico, el instructor Roca no los llevó directamente al ala que contenía las cápsulas de durmientes. En cambio, los condujo a un piso relativamente desierto y luego abrió las puertas de una amplia galería que estaba brillantemente iluminada por los hermosos rayos carmesí del sol poniente. Allí vieron filas y filas de sillas de ruedas. En cada silla de ruedas había una persona con una expresión extrañamente pacífica en el rostro. Todas estas personas estaban completamente en silencio, inmóviles e inmóviles. No mostraron ninguna reacción ante la aparición de los invitados. Todos parecían estar vacíos.
En el inquietante silencio, Sunny sintió que se le erizaba el pelo y que tenía un terror creciente se apoderaba de su corazón. El instructor Roca miró a la gente vacía con ojos solemnes. Hay una razón por la que los traje a todos aquí. Miren bien y recuerden. Algunos de ustedes pueden saber quiénes son estas personas. Para aquellos que no, se llaman vacíos. Apretó los dientes. Cada uno de ellos fue alguna vez un durmiente o un despertado. Algunos de ellos eran débiles, algunos fuertes. Algunos eran incluso increíblemente poderosos. Todos ellos han perecido en el reino de los sueños. Sus almas se han ido, se dio cuenta Sunny horrorizado. Si tienes suerte una vez que tu espíritu es destruido, tu cuerpo muere con él. Pero si no, te convertirás en uno de ellos. Vacío. El instructor Roca miró en la dirección donde estaban Caster y Nephis y luego agregó: así que no mueras ahí fuera. Media hora después, los durmientes habían sido conducidos a sus habitaciones personales y se preparaban para entrar a las cápsulas. En una de las habitaciones, la niña ciega Cassia intentaba orientarse sin poder hacer nada en un espacio desconocido, tocando las paredes y las extrañas piezas de maquinaria con las manos. Las lágrimas corrían por su hermoso rostro de muñeca. En la otra habitación, el orgulloso legado Caster miraba al suelo con indiferencia. Sus labios se movían repitiendo una frase extraña una y otra vez. Estaba temblando. En otro lugar, Estrella Cambiante Nephis, la última hija del clan Llama Inmortal, miraba sus manos. Debajo de su piel un suave resplandor blanco se hacía cada vez más brillante. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de angustia desgarradora. Y finalmente, había una habitación donde, esclavo de sombras, Sunless, perdido de la luz, se alejó de la cápsula para dormir y miró su sombra. ¿Y bien? ¿Estás listo? La sombra se encogió de hombros y no respondió. Sunny suspiró. Sí, yo también. Dicho esto, dio un paso adelante y subió a la cápsula. En la vasta y resonante oscuridad oyó: bienvenido al reino de los sueños, Sunless. Ojo. Hojaldre. Capítulo 30. Vacío sin estrellas. Sunny esperaba poder observar desde arriba el lugar donde llegaría al reino de los sueños, tal como sucedió al comienzo de la primera pesadilla. En aquel entonces el tiempo se había movido mágicamente en reversa, dándole la oportunidad de ver indicios de lo que iba a enfrentar. En cambio ahora, justo después de escuchar los saludos del hechizo, Sunny se encontró ciego y ahogándose. Cuando instintivamente intentó abrir la boca para gritar, el agua salada entró en sus pulmones, haciéndose atragantarse y retroceder. Y retorcerse. Nada, no puedo creer que el chabón arrancó abajo del agua, boludo. Ese poder que tiene para que tener mala suerte es terrible. Más allá de eso no podía ver nada. No es que no pudiera ver, sino que no había ninguna fuente de luz a su alrededor. Normalmente, la oscuridad no era un problema para él, pero por alguna razón, su vista ya no funcionaba. Se me olvidó decirte, el hechizo tiene voz de mujer. Ok. Tal vez el agua de mar en la que estaba sumergido la bloqueaba. Si no fuera por su percepción especial del espacio, otorgada por su afinidad con las sombras, habría estado completamente desorientado. Y es una diosa muerta la que habla. O viva. O durmiente. Con su ayuda, apenas logró comprender qué dirección era arriba y cuál abajo. Por suerte, las lecciones del maestro Julius incluían natación. Jurando agradecer a él y a la maestra Jet cuando regresara, Sunny se obligó a mantener la calma y comenzó a nadar hacia la superficie. Después de unos largos y tensos segundos, su cabeza rompió el agua y por fin pudo inhalar una profunda bocanada de aire. ¡Respira! ¡Respira! ¡Sigues vivo! Tras llenar sus pulmones y calmarse un poco, giró en el agua intentando observar su entorno. Lo que vio fue una vasta extensión de olas negras como el azabache. Sobre ellas un cielo completamente vacío y oscuro. No había luna ni estrellas, solo una inmensidad opresiva de nada. Sunny parpadeó varias veces sintiendo un frío estremecedor apoderarse de su corazón. ¿Esto es un mar? ¿Un océano? ¿Me dejaron caer en medio del océano? No, no podía ser. Tenía que haber tierra firme en algún lado. Mientras el pánico se apoderaba de él por un instante, un sonido distante captó su atención. Sunny giró y vio una aleta dorsal triangular moviéndose en su dirección. Afortunadamente aún estaba a cientos de metros de distancia. Espera, si está tan lejos, ¿cómo es que puedo verla con tanta claridad? A pesar de estar en el agua, sintió como si un sudor frío recorriera su cuerpo. Según sus cálculos, esa aleta dorsal medía al menos 5 metros de altura. Se acercaba rápidamente, creciendo visiblemente con cada segundo. ¡Maldito seas, hechizo! Con los ojos llenos de terror, Sunny se giró nuevamente buscando desesperadamente algo, lo que fuera para salvarse. Entonces, a una corta distancia notó una masa negra que sobresalía ligeramente sobre el agua. Sin perder un solo segundo en pensar, comenzó a mover los brazos y piernas con rapidez, nadando hacia la masa negra a gran velocidad. Sin embargo,
No importaba qué tan rápido nadara, la gigantesca sombra de la criatura desconocida cerraba la distancia hacia el mucho más rápido. Y ponete la sombra, no sé. Una pequeña parte de su mente logró conservar la racionalidad, incluso ante el miedo primitivo y desbordante. Negándose a entrar en pánico por completo, Sunny trató de pensar y luego ordenó silenciosamente a su propia sombra que se envolviera alrededor de su cuerpo. Claro. Al instante, su velocidad se duplicó. Apenas unos segundos antes de que el coloso desconocido lo alcanzara, Sunny llegó a la masa negra, estiró las manos y se impulsó fuera del agua. Rodó, lejos del borde, raspándose la piel contra las rocas irregulares y saltó del susto cuando toda la superficie debajo de él tembló como si algo enorme hubiera chocado contra ella. Mientras retrocedía, unas mandíbulas aterradoras emergieron del agua, con hileras e hileras de dientes gigantes, cada uno tan alto como él. Sunny abrió los ojos de par en par, comprendiendo que la roca en la que había trepado no era lo suficientemente alta para salvarlo del monstruo. ¿Por qué siquiera intenta comerme? Soy demasiado pequeño para hacer un bocado decente para algo tan enorme. Sin embargo, antes de que la criatura pudiera atacar, un tentáculo colosal rompió la superficie del agua y se alzó en el aire como una extraña torre negra. En cuestión de segundos descendió enredando al dueño de las enormes mandíbulas y arrastrándolo de nuevo al agua. Sunny perdió la fuerza en las piernas y cayó al suelo. Con la boca abierta, todo su cuerpo temblaba. Pocos segundos después, el mar oscuro volvió a estar en calma como si nada hubiera pasado. Las olas indiferentes continuaron moviéndose silenciosamente bajo el cielo sin estrellas. Así que no estaba tratando de comerme, pensó paralizado. Estaba tratando de huir. Unos minutos más tarde, Sunny estaba bastante seguro de que al menos por ahora, nada iba a devorarlo. Con esa certeza, finalmente pudo dejar de temblar y explorar un poco sus alrededores. La masa negra sobre la que había trepado resultó ser una plataforma de piedra aproximadamente de 12 metros de diámetro. Su superficie era mayormente plana, con surcos y algo seca, debido a los bordes regulares de la estructura. Parecía más algo artificial que una formación natural, pero en el reino de los sueños era difícil estar seguro de que algo hecho por el hombre realmente había sido hecho por humanos en lugar de... Mejor no pensar en eso. La plataforma no estaba conectada a nada, existiendo como una pequeña isla en el mar de la oscuridad. No había nada más sobre el agua, hasta donde alcanzaba la vista de Sunny. Al darse cuenta de ese hecho, también notó otra cosa. Estaba mojado, tenía frío y estaba completamente desnudo. ¿Ah? En su defensa, el tema de la ropa era lo último en lo que uno pensaría cuando intentaba salvarse de monstruos abismales. Además, no es como si hubiera alguien ahí para presenciar su palidez y demás cosas privadas. Aún así, hacía algo de frío. Sunny convocó el sudario del titiritero y observó cómo unas prendas gris oscuro cubrían su cuerpo. Incluso, incluía un par de botas altas de cuero suave. Vestido con telas grises y cuero mate, de repente se sintió mucho más seguro. ¿Cómo? ¿Convocó el sudario del titiritero? Ah, esas ropas negras que le habían dado, ¿cierto? Y lo más importante, cálido. Después de eso, se sentó en el centro de la plataforma, lo más alejado posible del agua, y trató de recordar las características únicas de todas las regiones exploradas del reino de los sueños que conocía. Lamentablemente, ninguna coincidía con este vacío oscuro sin estrellas. Por supuesto que no, pensó con resentimiento. Incluso si algunos humanos desafortunados llegaron aquí alguna vez, dudo que hayan podido regresar con vida al mundo real. No con esas cosas escondidas bajo el agua. Aún no lo suficientemente desesperado como para abandonar la plataforma y nadar en busca de tierra, Sunny decidió esperar y observar. Quizás algo cambiaría con el tiempo. Con un suspiro, buscó su sombra por costumbre. Sin embargo, debido a la oscuridad total que lo rodeaba, no podía verla. Apenas podía sentir su presencia. Este lugar debe ser un paraíso para ti, ¿verdad? Toda esta penumbra y ni una estrella a la vista. La sombra, por supuesto, no respondió. De todas formas, buen trabajo antes. Con un leve asentimiento, Sunny se recostó usando sus manos como almohada. Sin pensar en mucho, miró al cielo negro y esperó. El sonido de las olas era, en realidad, bastante relajante. Después de un rato, cerró los ojos y escuchó. Los minutos se fusionaron en horas. De repente, Sunny percibió un leve cambio en el sonido del mar. Era como si algo estuviera cambiando. Abrió los ojos y notó que una esquina del cielo se estaba volviendo gris. Pronto, un atisbo de un sol pálido apareció en el horizonte. Un nuevo día había llegado al vacío sin estrellas. Y con él, el mar oscuro de repente se agitó. Ay, ay, ay. Se hace de día, pero viene otro problema, che. Marea baja. El agua negra y opaca de repente se agitó y burbujeó como si fuera una criatura viviente tratando desesperadamente de evitar la pálida luz del amanecer. Sunny se incorporó lentamente y tras pensarlo un momento se acercó con cautela al borde de la plataforma de piedra. Al mirar hacia abajo, parpadeó y luego se arrodilló para asegurarse de que lo que veía no era una ilusión. El mar parecía estar retirándose. Al principio, lentamente y luego cada vez más rápido, el nivel del agua descendía y la formación circular de piedra en la que se había refugiado
Apenas sobresalía de las olas antes, pero ahora había metros y metros de roca mojada entre él y la inquieta superficie del mar. A medida que el sol ascendía, la monstruosa marea baja continuaba. Pronto Sunny se encontró de pie al borde de un alto acantilado, con una caída de 100 metros separándolo de las aguas turbulentas. Debajo de él, la formación rocosa se ensanchaba y cambiaba de forma. Sin embargo, desde su punto de vista era difícil determinar exactamente qué forma tenía. En ese momento, la oscura superficie del agua comenzó a ser perforada aquí y allá por afiladas hojas carmesí. A medida que el agua descendía aún más, era como si un bosque escarlata emergiera lentamente de las profundidades negras. Los árboles estaban hechos de algo que parecía coral, creciendo caóticamente entre sí y estirándose hacia el cielo. Che, qué raro, ¿no? Eran colosales en tamaño, con protuberancias irregulares que se entrelazaban y fusionaban, luciendo monumentales y siniestros en la oscura y roja realidad del vacío iluminado por el sol. El laberinto formado por este extraño arrecife se extendía hasta donde Sunny podía ver, interrumpido aquí y allá por acantilados salientes, abismos repentinos y otras características naturales distantes. Media hora después, completamente impactado, Sunny miró hacia abajo y se dio cuenta de que el mar había desaparecido por completo. Si no fuera por las algas negras colgando de las rocas húmedas y los pilares de coral escarlata, incluso dudaría de que alguna vez estuvo allí. Su pequeña isla circular se había convertido en la cima de un extraño y enorme acantilado de forma irregular. Al mirar hacia abajo, sintió que la cabeza le daba vueltas. Para entonces la noche ya se había retirado por completo, dejando que la mañana tomara finalmente su lugar. No estoy viendo cosas, ¿verdad?, pensó Sunny pellizcándose. ¿Qué demonio fue eso? A pesar de la repentina desaparición del oscuro mar y sus monstruos ocultos, Sunny no tenía prisa por bajar de su plataforma de piedra circular. Primero, sentía que si el mar había podido desaparecer, seguramente podría regresar, quizás en cualquier momento. Tengo una imagen del laberinto, ¿la querés, Virgo? Sí, obvio. Pásamela. Segundo, no sabía qué peligro se escondía en el laberinto del coral. Tal vez había algo incluso más aterrador que el dueño del gigantesco tentáculo de la noche anterior. Medio largo, no pasa nada. Ah, mirá, che. Muy buena la imagen, ¿eh? Me la voy a guardar. Estoy pensando en hacerlo con todas imágenes distintas, los de Shadow Slave. O capaz algunos. Me gustó. Capaz algunos voy poniéndole alguna que otra imagen. Para que no tengan la misma imagen, che. Y los del Autumn también estoy pensando en ir cambiándoselas. Muy bueno, ¿eh? Regresando a su lugar en el centro de la plataforma, Sunny se sentó y ordenó a su sombra que se separara de su cuerpo. Luego, tomando control de ella, se acercó al borde de la plataforma y descendió ágilmente. Moviéndose habitualmente de una sombra a otra, comenzó el descenso. En ese momento, Sunny se alegró de que las sombras no tuvieran peso y no fueran afectadas por la gravedad. Mientras su sombra bajaba, Sunny bostezó. Dime, ¿no crees que necesitas un nombre? Aunque su sombra ya estaba demasiado lejos para oírlo, aún podían comunicarse a través de su conexión compartida. Por supuesto, el hecho de que pudiera no significaba que lo haría. La sombra era algo reservada, en gran parte porque no tenía cuerdas vocales y no podía hablar. Además, su temperamento no era el mejor. ¿Qué tal desvergonzado? No. ¿Qué tal sombrío? ¿Tampoco? ¿Qué te parece algo más simple como... ¿Qué? Bueno, ¿tienes alguna sugerencia entonces? De acuerdo, dejemos esta conversación para más tarde. Para cuando terminó su breve monólogo, la sombra ya había llegado al fondo del acantilado. El alcance de control de sombras no era ilimitado, ahí va, pero era justo suficiente para explorar los alrededores más cercanos. Eso era lo que yo quería saber. Al entrar en el laberinto, Sunny lo encontró extremadamente desorientador y complicado. Los caminos entre los pilares de coral eran a veces amplios, a veces estrechos. Giraban y se retorcían sin ninguna lógica, a menudo conduciendo a callejones sin salida, o incluso de regreso al punto de partida. Siempre esquizofrénicos los protagonistas Virgo que lees, y bueno, como yo, por eso me gustan. Más aún, algunos caminos entraban en los montículos de coral, convirtiéndose en oscuros túneles. El laberinto era vasto y multinivel, haciendo que la cabeza de Sunny doliera después de múltiples intentos infructuosos de memorizar el trazado de los caminos más cercanos. Al final, envió la sombra hacia arriba, obligándola a trepar a lo alto del bosque carmesí y comenzó a saltar de una afilada hoja de coral a otra, sabiendo perfectamente que él mismo no podría hacer lo mismo. Pronto, rodeó el extraño acantilado y se congeló, asustado por lo que vio en su sombra. Allí, el cadáver de la gigantesca criatura parecida a un tiburón que lo había perseguido brevemente la noche anterior, yacía en el suelo, con los pilares de coral a su alrededor destrozados y rotos. Más precisamente, solo la mitad del cadáver estaba allí, con grotescas entrañas derramándose de la terrible herida y extendiéndose a lo lejos.
La otra mitad había desaparecido como si nunca hubiera existido. Alrededor del cadáver, cientos de monstruos más pequeños se apresuraban arrancando y devorando su carne poco a poco. Cada uno de ellos medía alrededor de 2,5 metros de altura, pareciendo una extraña mezcla entre un cangrejo demoníaco, un centauro y una pesadilla. Sunny tragó saliva, tanto por la vista de los monstruos fuertemente armados como porque al verlos en un festín de repente sintió mucha hambre. Cada uno de ellos parece problemático y hay cientos. Su suerte, como siempre, era terrible. Al menos ya no me pregunto por qué el laberinto se siente tan vacío. Todos los habitantes están de fiesta. Sintiendo cierta aprensión para darle la espalda a los monstruos, Sunny ordenó a su sombra que mirara atrás y estudiara el acantilado donde se refugiaba. Algo en él le causaba inquietud. La sombra giró y miró hacia arriba, captando la vista del acantilado de forma extraña. Le tomó unos minutos cambiar su perspectiva y reconocerlo por lo que realmente era. Eso es un dedo. Eso es una mano. ¿Eso es una espada? Parpadeó. Es una estatua. De hecho, el acantilado era una estructura artificial. Era una estatua antigua y colosal de al menos 200 metros de altura. Su escala era tan inmensa que desafiaba la lógica. Desde lo que Sunny podía ver, representaba un caballero con una elaborada armadura de placas, con 7 estrellas talladas en su pecho. En sus manos sostenía una gigantesca espada apuntándola al suelo. Sin embargo, lo más impactante era que el colosal caballero de piedra no tenía cabeza. De hecho, la plataforma circular donde Sunny estaba parada resultó ser la parte superior de su cuello. Por lo que parecía la cabeza, no faltaba por diseño, sino que algo o alguien la había arrancado violentamente en algún punto del pasado lejano. Cuando el sol comenzó a ponerse, el mar regresó devorando todo a su paso. En una hora, la plataforma circular era lo único que quedaba sobre las aguas oscuras. ¿Y cuánto tiempo tardó en ponerse el sol? O sea que estuvo bastante, che. A menos que los días pasen más lentos acá. Digo, más rápidos. Tomando una decisión. Con el estómago vacío y la cabeza llena de pensamientos, Sunny regresó al centro de la plataforma y se sentó después de un rato. Después de un rato, llamó a su sombra y dijo: «Despiértame si sucede algo». Luego cerró los ojos e intentó dormirse. Su conciencia se deslizó rápidamente en el dulce abrazo de la oscuridad, dándole a Sunny un descanso muy necesario. A mitad de la noche, sin embargo, un repentino impulso lo despertó. Sunny se puso de pie de un salto con la mente nublada y llena de aprensión. Temía que el dueño del gigantesco tentáculo hubiera regresado para terminar el trabajo. O tal vez, alguna otra criatura de las profundidades lo había detectado y decidido darse un festín con carne humana. Sin embargo, el mar estaba tranquilo y en calma. No escuchó ninguna anomalía alrededor de la estatua del caballero. «¿Qué ocurre?», susurró Sunny dirigiéndose a la sombra. La sombra señaló silenciosamente en una dirección específica. Girando la cabeza, Sunny entrecerró los ojos. Rápidamente comprendió por qué era una buena idea despertar. De lo contrario, no habría podido ver. Allá a lo lejos, a unos pocos kilómetros de distancia, una pequeña luz anaranjada centellaba en la oscuridad. Sus reflejos subían y bajaban con el movimiento de las olas. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, así que Sunny simplemente la observó por un rato. Al poco tiempo, la luz desapareció. ¿Otros durmientes? ¿Un fenómeno natural? ¿O algún monstruo tendiéndome una trampa? Los recuerdos de aterradoras criaturas de aguas profundas le vinieron inmediatamente a la mente. Sacudiendo la cabeza, Sunny se recostó nuevamente e intentó regresar al sueño. Sin embargo, esta vez el sueño lo eludía. Las punzadas de hambre aún no eran insoportables, pero poco a poco se volvían más intensas. La sed, en cambio, era peor. Al final, permaneció despierto hasta que el sol volvió a salir, haciendo retroceder el oscuro mar. Tan pronto como llegó la mañana, los monstruos de pinza salieron de sus escondites y se apresuraron hacia el gigantesco cadáver para continuar su festín. Sunny los observó por un tiempo y luego caminó hacia el lado opuesto de la plataforma para mirar en la dirección donde había visto la misteriosa luz la noche anterior. A una distancia considerable, la estatua sin cabeza, a unos 5 o 6 kilómetros, el terreno se elevaba de forma natural, formando algo parecido a una colina. En la cima de esa colina, un pilar de coral especialmente masivo se alzaba hacia el cielo. Por su apariencia, sus ramas superiores eran lo suficientemente altas como para mantenerse por encima del agua durante la noche. Estoy metido en la droga, se llama Lotum. Estamos en la misma, ¿eh? Varias ideas asaltaron la mente de Sunny, pero al final, solo 2 preguntas eran realmente importantes. En primer lugar, ¿sería capaz de encontrar el camino a través del laberinto y recorrer esa distancia durante el día? Y más importante aún, ¿debería siquiera intentarlo? Después de todo, no había ninguna indicación de que la fuente de la misteriosa luz fuera algo beneficioso, en lugar de algo terrible y mortal. Al no tener suficiente información para tomar una decisión, Sunny se acomodó nuevamente para estudiar a los monstruos. Nah, ¿cómo es que capítulo 893? Nah. Pero hermano, ¿qué? Sin embargo, envió a su sombra a explorar tan lejos como el alcance de su control de sombras le permitiera.
con la esperanza de trazar al menos el comienzo del camino que potencialmente lo llevaría a esa colina. Lógicamente, hablando, estaba tan seguro sobre la estatua sin cabeza como probablemente podría estar en ese extraño lugar. El único problema era que pronto iba a morir de sed o hambre. Ambos problemas eran solucionables si se aventuraba hacia abajo. Podía desalinizar el agua del mar de varias formas que el maestro Julius le había enseñado. Ah, nice. Con materiales que estaban prácticamente en todas partes en el reino de los sueños. También podía preparar trampas y cazar a un monstruo de pinzas para comer. Con su enorme tamaño, solo uno de ellos sería suficiente para alimentarse durante semanas. Podía ver fácilmente una rutina así, cazar de día y regresar a la estatua al caer la noche. Probablemente era su opción más segura. Sin embargo, ese estilo de vida carecía de un elemento vital. La posibilidad de mejorar era adecuado para mantener a Sunny con vida, pero no le daba ninguna esperanza. Si estaba destinado a pasar el resto de su vida en el pequeño territorio que rodeaba la estatua sin cabeza, devorando monstruos y temblando de miedo cada noche ante la posibilidad de ser devorado por algo más grande. Bueno, preferiría simplemente saltar y acabar con todo una vez. Eso significaba que la única opción que le quedaba era intentar llegar a la fuente de la luz anaranjada, y si realmente estaba decidido a intentarlo, tenía que hacerlo antes de que los monstruos de pinzas terminaran de consumir el gigantesco cadáver. De esa manera, al menos el segmento del laberinto que lo rodeaba estaría libre de ellos. Firme en su decisión, Sunny decidió abandonar la estatua sin cabeza la mañana siguiente, y es que si no se iba a quedar ahí para siempre, y se está cagando de hambre ya. Pasaría el resto del día explorando caminos a través del laberinto y preparándose mentalmente. Con eso en mente, cerró los ojos y concentró su percepción en la sombra en movimiento. En la noche, una tormenta repentina descendió sobre el oscuro mar. Sunny fue despertado por la sombra a tiempo para prepararse para los vientos aplastantes y la lluvia torrencial. Por lo general, la lluvia siempre le ponía de mal humor, pero esta vez estaba demasiado sediento para pensar en otra cosa que no fuera el agua dulce. Agachándose para no ser arrastrado por el viento, Sunny juntó sus manos y esperó hasta que se llenaran de agua de lluvia. Luego, las llevó a su boca y bebió con avidez. Relámpagos iluminaron todo sobre el mar embravecido. Si alguien lo hubiera visto en ese momento, habría notado una amplia sonrisa en su rostro. La tormenta continuó desatando su furia. Durante varias horas. Sunny se agazapó en el centro de la plataforma soportando su furia. Más de una vez, una ola alta golpeó el cuello del caballero sin cabeza amenazando con arrastrarlo, pero Sunny se aferró con fuerza en las profundas grietas de la superficie de piedra de la plataforma, pegándose a ella como si fuera pegamento. Por la mañana, cuando la tormenta finalmente se disipó, todos sus músculos estaban adoloridos, pero no había tiempo que perder. Tan pronto como los monstruos regresaron al cadáver con algunos rezagados siguiéndolos rápidamente, él se deslizó por el borde de la plataforma y comenzó a descender con agilidad. Una vez más, tuvo que agradecer a las clases de supervivencia en la naturaleza, ya que allí le habían enseñado los conceptos básicos de la escalada en roca. El maestro Julius era insistente en darle a su alumno un curso intensivo en todas las formas posibles de desplazamiento. Además, Sunny ya había explorado la mejor ruta de descenso y memorizado los mejores puntos de apoyo con la ayuda de su sombra. Pronto, sus pies finalmente tocaron el suelo. A pesar de que dejar la seguridad de la estatua sin cabeza lo ponía en un peligro considerable, Sunny sintió que su ánimo mejoraba al instante. Permanecer pasivo durante los últimos días no se le daba bien. Ahora, incluso si su plan terminaba en fracaso, al menos se perdería haciendo algo que había decidido hacer. Intentarlo y fallar era mejor que no intentarlo en absoluto. El lodo negro era lo suficientemente profundo como para ralentizarlo, pero no tanto como temía. Con algo de práctica, pronto pudo caminar a una velocidad aceptable. Además, mientras se mantuviera en la sombra, sus pasos eran ligeros y silenciosos, sin producir los molestos sonidos de succión del lodo. Se dirigió hacia uno de los caminos que debían llevarlo a la colina al instante y entró en la fría sombra del laberinto carmesí. Inmediatamente, una extraña sensación envolvió su mente. Era como si el mundo fuera del laberinto ya no existiera y todo lo que quedara fueran sus oscuros y retorcidos caminos. Este lugar parece interminable. Sacudiendo la cabeza, envió a la sombra a explorar adelante, esperando ser advertido de cualquier peligro oculto. Entonces, el barro frente a él comenzó a moverse, y un instante después, una gigantesca pinza emergió del suelo, cortando el aire con la intención de partir su cuerpo en dos con un solo golpe letal. ¿Cómo? Dang. ¿Cómo es? Los capítulos del Lotum están $11 por PayPal y si no, 1000 bits. Si vas a donar bits, no dones desde la aplicación de Twitch del celular, sino que o doná desde una computadora o abrí el navegador y abrí la versión de Twitch desde el navegador del celular y ahí compra bits porque esos bits son más caros. Bastante más caros. A ver. Esta cosa le apareció. Mamita, un cangrejo todo loco.
Che, está recheteado, boludo, este. Mira lo que es eso. Capítulo 33. Carroñero de caparazón. Maldición. Este fue el único pensamiento que pasó por la cabeza de Sunny, mientras caía torpemente hacia atrás, permitiendo que la pinza se cerrara justo frente a su cara con un fuerte clac. Las hojas dentadas y quitinosas estaban tan cerca que podía ver claramente trozos de barro pegados en la superficie. Sunny aterrizó de espaldas, evitando por poco el golpe inesperado. Lo bueno que fue que logró evitar resultar herido e incluso muerto. Lo malo fue que estaba tendido en el suelo, incapaz de crear rápidamente distancia entre él y el atacante. La enorme pinza seguía suspendida sobre él. Justo cuando esta realización le llegó, Sunny rodó desesperadamente hacia un lado. En el siguiente momento la pinza se lanzó hacia abajo, enviando pequeñas vibraciones a través del barro. Si no fuera por su rápida reacción, el pecho de Sunny habría sido aplastado por ese golpe. Estaba comenzando a levantarse cuando la pinza hizo un movimiento lateral. Afortunadamente Sunny estaba preparado. En lugar de intentar esquivar o bloquear el ataque, siguió su movimiento dejando que la pinza chocara con las manos extendidas, amortiguando el golpe. Mientras sus brazos gritaban de dolor, Sunny usó la fuerza del golpe y permitió que su cuerpo fuera lanzado por los aires. De esta forma, al menos saldría del alcance de la pinza. Quizás no lo habían enseñado a pelear, pero había algo que sabía muy bien, y era cómo caer. En lugar de romperse el cuello o quedar sin aliento por el aterrizaje, tensó su cuerpo y rodó ágilmente antes de detenerse a cierta distancia del monstruo que lo había emboscado. «Lo retiro», pensó Sunny, recordando su crítica sarcástica sobre los giros en combates del joven héroe. Rodar es una parte integral de cualquier técnica respetable para luchar contra monstruos. Luego, sí, yo lo sé por Dark Souls, muchachos. Miró hacia arriba tratando de entender la situación. Delante de él el atacante finalmente se mostró. Emergió del barro, proyectando una vasta sombra sobre Sunny, que estaba arrodillado. Sus pequeños ojos estaban llenos de ira, hambre y malicia. Era uno de los monstruos con pinzas que había estado observando durante tanto tiempo. Alcanzando casi 3 metros de altura, la criatura corpulenta movía sus mandíbulas y producía un chirrido penetrante y estridente. ¿Por qué no estás devorando la enorme carcasa con el resto de tus compañeros, maldito cangrejo? Sin embargo, la respuesta a la indignada exclamación de Sunny era bastante obvia. El monstruo parecía estar en una condición bastante mala. La mitad de sus 8 patas con forma de guadaña estaban rotas, y había grietas en su gruesa coraza, de las cuales emanaban sangre viscosa y azul. Ah, capaz que no fue para allá para que no se lo comen, y aprovecha a comerse a Sunny, que es mucho más meado que cualquier bicho que está acá. Además, debe estar cagado de hambre este. Le faltaba uno de sus 2 brazos con pinza, que parecía haber sido arrancado completamente desde el hombro. Si no fuera por este estado patético, la criatura no hubiera tenido necesidad de esconderse en el barro, esperando cazar presas fáciles. Podría haber seguido a los otros monstruos y unirse a la fiesta. Sunny simplemente tuvo la mala suerte de tropezar directamente con su emboscada. Había confiado demasiado en las habilidades de exploración de su sombra, olvidando que no era mucho más observadora que un humano despierto. También era ingrávida e inaudible. Por eso, el monstruo no reaccionó cuando la sombra pasó sobre su trampa un minuto antes. Por otro lado, Sunny también podía considerarse afortunado según la misma lógica. No habría podido esquivar el ataque repentino de la criatura si no fuera por su estado debilitado y ralentizado. Pero reflexionar sobre su suerte podía esperar. Ahora mismo, Sunny tenía algo mucho más urgente que hacer, es decir, intentar sobrevivir. «Vuelve aquí», ordenó la sombra y saltó hacia un lado. En el siguiente segundo, el espacio que ocupaba un momento antes fue destrozado por el monstruo atacante. Su pesada pinza chocó contra el costado de un pilar de coral, enviando fragmentos carmesíes volando en todas direcciones. Sunny recuperó el equilibrio y siguió moviéndose. Esperaba que la criatura grande, fuertemente armada y herida, no pudiera igualar su velocidad, pero lamentablemente resultó ser sorprendentemente ágil. Sus patas con forma de guadaña perforaban el barro detrás de él y la pinza ya estaba volando por el aire nuevamente, amenazando con decapitar al joven en cualquier momento. Sunny se agachó esquivando la pinza y finalmente consiguió un segundo de respiro. Sus ojos se movieron rápidamente buscando desesperado algo que pudiera usar como arma. Casi al instante, notó un hueso largo, liso y afilado dejado por alguna criatura desconocida sobresaliendo del barro. Sin reducir la velocidad, se agachó y agarró el hueso, sacándolo con un tirón fuerte. El hueso medía casi 1,5 metros de largo, terminando en una punta estrecha y afilada. Era casi como una lanza. El problema era que incluso con la longitud añadida de esta lanza improvisada, el alcance de ataque de Sunny seguía siendo más corto que el del monstruo. También dudaba de que fuera capaz de perforar la dura coraza. En resumen, tenía que acercarse y apuntar a una de las grietas en la armadura de la criatura. Sin embargo, no se atrevió. A esa distancia corta el monstruo podría aplastarlo fácilmente con su peso y su enorme cuerpo. Una idea loca surgió de la mente de Sunny. Un poco sorprendido, no pudo decidir si era producto de la audacia
de la audacia o la necedad. De cualquier forma, no estaba lo suficientemente loco como para considerarlo seriamente. En ese momento, la pinza volvió a atacar. Esta vez, Sunny estuvo un poco tarde para esquivar y como resultado un dolor agudo atravesó su pierna izquierda. Fue rozado por el borde de la pinza. El sudero y el titiritero resistió, evitando que el monstruo le sacara sangre, pero la fuerza del impacto fue suficiente para hacer que Sunny cayera al suelo. No había tiempo para recuperarse. Cuando sus ojos se abrieron de par en par, Sunny entendió que era hora de actuar de forma insensata, así que, en lugar de intentar esquivar, dejó de moverse y permitió que el monstruo lo agarrara por el torso con su pinza. Inmediatamente, una terrible presión descendió sobre sus costillas. Sunny sintió como si fuera a romperse en pedazos, pero su armadura, recibida por derrotar un tirano despertado, resistió la aplastante mordida de la pinza del monstruo. Cada músculo de su cuerpo se tensó, retrasando el momento en que sus entrañas se convertirían en papilla. En el siguiente segundo, la sombra de Sunny cayó desde arriba, envolviendo el sudario del titiritero, con las propiedades protectoras de la armadura potenciadas. Pudo resistir mejor el aplastante abrazo de la pinza. Sunny y el monstruo parecían estar en un punto muerto. El joven no podía librarse del agarre del monstruo, mientras que la criatura no podía matar a su presa cortándola en dos con su pinza. Se miraron fijamente. Luego, un fuego demencial se encendió en los ojos de la criatura. Hizo clic con sus mandíbulas y levantó a Sunny en el aire, acercándolo a su boca, obviamente con la intención de morderle la cabeza. ¿Por qué todo el mundo intenta comerme? ¿Soy tan sabroso? Sunny no luchó mientras el monstruo lo acercaba a sus mandíbulas. Sabía que solo tenía una oportunidad de vivir. En el último momento permitió que la sombra fluyera desde el sudario del titiritero hacia el hueso afilado que aún sostenía en su mano. Luego, reunió todas sus fuerzas, inclinó hacia adelante y empujó el hueso con toda la potencia que pudo. Guiado por su mano, la lanza de hueso oscuro voló hacia adelante y atravesó el pequeño ojo de la criatura, hundiéndose profundamente. El otro ojo del monstruo se estrechó. Gruñendo de dolor por la insoportable presión en sus costillas, Sunny giró el hueso tratando de hacer todo el daño posible al cerebro de la criatura. Durante un par de segundos no pasó nada. Luego, sintió que la presión sobre su cuerpo disminuía. La pinza se abrió dejando caer a Sunny al suelo. Al golpear el barro, el monstruo corpulento también se desplomó. La lanza de hueso seguía sobresaliendo de su cabeza, bañada con los chorros de líquido azul. Sunny gimió y respiró entrecortadamente. «Has matado una bestia despertada, carroñero de caparazón. Has recibido un recuerdo, cuchilla azul. Tu sombra se hace más fuerte». Che, tremendo esto, ¿eh? No para de recibir cosas el culiado este, está bien, mató un bichaco. Pero Dios, cómo se cheta. ¡Cómo se cheta, chavales! Capítulo 34. Solo el acero recuerda. Sunny estaba tirado en el barro tratando de recuperar el aliento. La sutil voz del hechizo resonó en sus oídos. Tu sombra se hace más fuerte. Inmediatamente sintió un ligero cambio. Su cuerpo se volvió un poco más fuerte, su visión un poco más nítida, su piel un poco más suave. El cambio fue mínimo pero evidente. ¿Qué fue eso? Tenía una suposición y fue fácil confirmarla. Sunny invocó las runas. Fragmentos de sombra 14 de 1000. Anteriormente solo tenía 12 de los misteriosos fragmentos de sombra y no sabía cómo adquirir más. Ahora, parecía que el proceso era automático. Solo tenía que matar a un enemigo para absorber una parte de su sombra y mejorar su propio núcleo. Además, la cantidad de fragmentos que podía recibir no estaba directamente relacionada con la cantidad de enemigos abatidos. Después de pensarlo un poco, Sunny llegó a una conclusión preliminar. Los núcleos de alma inactivos le daban un fragmento, mientras que los despertados le daban 2. Sin embargo, solo contaban los enemigos que derrotaba directamente, más o menos. Matar a la larva del rey de la montaña, una bestia latente, le había dado un fragmento de sombra. Acabar con el veterano esclavista, un humano latente, otro. El propio rey de la montaña era un tirano despertado, lo que significaba que tenía 5 núcleos despertados, con cada uno dándole a Sunny 2 fragmentos de sombra. Terminó con un total de 12. Y ahora, después de matar al carroñero de caparazón, tenía 14. Curiosamente no recibió ningún fragmento de las muertes de los 2 esclavos y el héroe, a pesar de que perecieron como resultado de sus maquinaciones. Parece que tuvo que acabar con un enemigo de sus propias manos para observar una parte de su sombra. Bueno, o al menos invocando a un antiguo dios muerto. El proceso era bastante similar a como los despertados normales aumentaban su poder, con la única diferencia de que se saltaban los pasos de extracción y consumo del material correspondiente, fragmentos del alma, en favor de la absorción instantánea. Eso significaba que los fragmentos de sombra no se podían almacenar y posteriormente no se podían comprar ni intercambiar. No tendrá la oportunidad de recibirlos como recompensa por completar misiones, prestar servicios o vender diversos botines. Si Sunny quería hacerse más fuerte, su única opción era luchar y matar. Supongo que no habrá una vida tranquila para mí. Anteriormente, Sunny pensaba que al menos tenía la opción de elegir un camino relativamente seguro. Muchos despertados nunca abandonaban los confines de las ciudades humanas y nunca se enfrentaban a las criaturas pesadilla, y optaban por realizar diversos trabajos en el reino de los sueños, tal como lo harían en el mundo real. Recibían pagos en forma de fragmentos de alma, que eran al mismo tiempo combustible para el progreso, y la moneda universal dentro de las ciudadelas. Sunny nunca se propuso seguir una vida así.
pero ni siquiera tener otra opción era algo irritante. Por suerte también había un lado positivo. Sin la necesidad de usar fragmentos de alma para fortalecer su núcleo, podría gastar todo lo que ganara libremente y sin preocupaciones. Después de todo, después de matar a un enemigo y absorber los fragmentos de sombra, el fragmento de alma seguiría allí, listo para ser recolectado e intercambiado por algo que Sunny pudiera necesitar en el futuro. Eso lo haría efectivamente el doble de eficiente en términos de ingresos y gastos, truers, lo que no era una ventaja pequeña. Además, estaba el asunto del núcleo de sombra. Dado que tanto Sunny como su sombra estaban atados a él, fortalecer el núcleo no solo aumentaría el poder de Sunny, sino que también mejoraría la sombra. Entonces, si lo usara para fortalecerse aún más, el efecto real no se acumularía, produciendo una mejora doble. Entonces, por cada fragmento de sombra que recolectara, Sunny en realidad podría extraer el doble de beneficio de que un despertado obtendría de un fragmento de alma. No está mal, no está nada mal. Ah, el futuro era brillante, siempre y cuando sobreviviera y tuviera la oportunidad de tener un futuro, por supuesto. Sunny se incorporó, movió los ojos y encontró el grupo de runas que describían sus recuerdos. Cuchilla azul. ¿Había conseguido finalmente un arma? Memoria, cuchilla azul. Rango de memoria despertado. Tipo de memoria, arma. Descripción. En esta tierra olvidada solo el acero recuerda. Vaya, interesante. No muy informativo, pero interesante. Sunny invocó su nueva arma y una espada afilada y ligera apareció inmediatamente en su mano. Tenía aproximadamente 1 metro de largo, incluyendo el mango. La hoja era recta y de un solo filo, terminando en un punto angular. Estaba forjada en acero azul con un hermoso patrón en capas. En lo profundo del acero se podían ver chispas blancas. La guarda era minimalista y simple y casi no ofrecía protección a las manos del portador. Si Sunny supiera cómo manejar armas blancas, lo habría llamado Tang Dao. Sin embargo, no tenía ni idea de esas cosas. Todo lo que pudo deducir fue que la hoja tenía un solo filo, lo que significaba que probablemente estaba destinada a cortar y acuchillar en lugar de perforar, y que el mango era lo suficientemente largo como para acomodar 2 manos. Además, la espada era bonita. Invocó la sombra y la hizo envolverse alrededor de la cuchilla azul. Inmediatamente el acero se volvió negro azulado con una dispersión de chispas blancas. Parecía un cielo nocturno iluminado por estrellas. Sunny se levantó y agitó la espada un par de veces, acostumbrándose a su peso. El filo silbó al cortar el aire. Bueno, ahora finalmente parezco un verdadero despertado. Después de eso echó una mirada al cadáver del carroñero del caparazón e hizo una mueca. ¡Ey! Esta parte no iba a ser agradable. Después de un tiempo logró abrir el caparazón agrietado y cortar unas tiras de carne tierna y rosada. Tampoco se olvidó de extraer el cristal radiante del pecho de la bestia, el fragmento de alma. Sin muchas esperanzas intentó absorber el fragmento, recordando cómo se suponía que debía hacerse. Tal como esperaba, no pasó nada. Realmente no me sirven de nada directamente. Encogiéndose de hombros, Sunny colocó el fragmento y el trozo de carne en una mochila improvisada que tejió con algas negras y miró al sol. No sé por qué se lamenta si literalmente le rinde una banda. El día aún era joven, aún tenía buenas posibilidades de llegar a la colina distante antes de que el mar volviera a aparecer. Sin embargo, su pierna izquierda se había lastimado en la pelea con la bestia carroñera, por lo que caminar no era tan fácil como antes. Apretó los dientes y comenzó a cojear. Pasaron las horas. Debido a los moretones y a la mayor vigilancia, el avance de Sunny se ralentizó considerablemente. Sudaba y rechinaba los dientes, sintiendo dolor a cada paso. Lo que era peor, cuanto más se adentraba en el laberinto, más confusos y enredados se volvían los caminos. Incluso con la ayuda de la sombra tenía que retroceder constantemente y luchaba por avanzar en la dirección correcta. Mierda, mierda, mierda. Si nada cambiaba, Sunny no alcanzaría su objetivo, lo que significaba que moriría aplastado por el mar que regresaba. Sunny no se permitió pensar en la muerte y trató de caminar más rápido. Sin embargo, no podía apresurarse. Tomar un giro equivocado le habría quitado minutos preciosos, por lo que debía elegir el camino con cuidado. Además, no darse cuenta de otra emboscada podría acabar con su vida directamente. ¡Maldición! Justo cuando empezaba a sentirse desesperado, su sombra de repente vio algo que dejó a Sunny momentáneamente en estupor. Un poco más adelante, después de unas cuantas curvas, los corales se ensanchaban creando un pequeño claro, y en medio de ese claro, alguien caminaba sobre el barro. Lo primero que vio Sunny fue piel clara, no, mucha piel. La chica alta y esbelta solo vestía una falda improvisada y un sujetador rudimentario, ambos hechos de algas. Sin embargo, no pareció molestarla. Con expresión tranquila se detuvo y miró hacia atrás. El viento jugaba con su corto cabello plateado. Era Nephis, la estrella cambiante. En una mano sostenía el extremo de una extraña cuerda dorada, y al otro extremo de la cuerda, Cassia, la niña ciega, la seguía con cuidado. Mirá, la está llevando. Uff. Qué capítulo para dejarlo, boludo. ¡Tremendo! Apareció mi trío favorito por uno. ¡Mis novias! ¡Ay! ¡Dios! ¡Chavales! ¡Por Dios! ¡Qué dones más de Shadow Slave, chavales! ¡Ah! ¡Por Dios!